Tarjeta madre. La placa madre o tarjeta madre, o en inglés motherboard, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria de acceso aleatorio, RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Va instalada dentro de una caja o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes dentro de la caja. La placa base además incluye un firmware llamado BIOS que le permite realizar las funcionalidades básicas como pruebas de los dispositivos, video y manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo. Batería. La pila es una pequeña batería de 3 voltios, a veces 5, la cual va en la placa madre del PC. La función de la pila tipo botón es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de la BIOS y se guarde en la memoria RAM CMOS. Cuando la pila se saca, la BIOS se resetea. La pila o stack de la computadora es propiamente la memoria de la que dispone. Es una estructura de datos de LIFO, Last In, First Out. BIOS. El sistema básico de entrada-salida, Basic Input-Output System en inglés, conocido mejormente como BIOS, es un programa informático inscrito en componentes electrónicos de memoria flash existentes en la placa base. Este programa controla el funcionamiento de la placa base y de dichos componentes. Se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. Fuente de poder. La fuente de poder es una fuente de tipo eléctrico que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes. Se desarrolla en una base de una fuente ideal, un concepto contemplado por la teoría de circuitos que permite describir y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y los circuitos reales. Junto a esta fuente de poder se encuentra un ventilador que impide que el dispositivo se caliente. Disco duro. El disco duro o disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Conectores, memoria DDR. Las memorias DDR, Double Data Rate, también llamadas DDR-SDRAM, son un tipo de memoria principal encargada de almacenar datos de programa e información para ser usada por la CPU, basada en SDRAM, memoria dinámica de acceso aleatorio con una interfaz sincrónica. Conectores, memoria DDR. Las memorias DDR, Double Data Rate, también llamadas DDR-SDRAM, son un tipo de memoria principal encargada de almacenar datos de programa e información para ser usada por la CPU, basada en SDRAM, memoria dinámica de acceso aleatorio con una interfaz sincrónica. Ranura CNR. Communication and Networking Racer o CNR, en español elevador de comunicaciones y red, es una ranura de expansión en la placa base para dispositivos de comunicaciones como modems, tarjetas de red, al igual que la ranura Audio Modem Riser, AMR. También es utilizado para dispositivos de audio. Fue introducido en febrero de 2000 por Intel en sus placas para sus procesadores Pentium y se trataba de un diseño propietario, por lo que no se extendió más allá de las placas que incluían los chipsets de Intel. Ranura AGP. Accelerated Graphics Port o AGP en español, puerto de gráficos acelerados, es una especificación de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. Es un puerto
desarrollado por Intel en 1996 como solución a los cuellos de botella que se producían en las tarjetas gráficas que usaban el bus PCI. El diseño parte de las especificaciones del PCI 2.1. Zócalo CPU. El zócalo, socket en inglés, es un sistema electromagnético de soporte y conexión eléctrica instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar un microprocesador. Se utiliza en equipos de arquitectura abierta donde se busca que haya variedad de componentes permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. En los equipos de arquitectura propietaria, los integrados se añaden sobre la placa base soldándolo como sucede en las videoconsolas. Puerto paralelo. Un puerto paralelo es una interfaz entre una computadora y un periférico, cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos, enviando un paquete de byte a la vez. Es decir, se implementa un cable o una vía física para cada bit de datos formando un bus. Mediante el puerto paralelo podemos controlar también periféricos como focos, motores, entre otros dispositivos adecuados para automatización. IDE. Los conectores IDE sirven para agregar discos duros y unidades ópticas a nuestro equipo. Hay dos conectores, uno para el canal primario y otro para el canal secundario. Cada canal soporta dos unidades IDE por medio de un cable plano con tres conectores. Uno se conecta en la tarjeta madre y dos para dos dispositivos IDE. Uno es denominado Master, maestro, que se conecta en el extremo del cable, y el otro es denominado Slave, esclavo, que se conecta en el conector del medio. Todos los dispositivos IDE tienen jumpers de configuración, donde se define si la unidad será Master o Slave, de modo que hay que tener en cuenta la posición del jumper del dispositivo, así como el lugar del cable en que lo conectaremos. PCI. La PCI o Peripheral Component Interconnect en inglés o interconexión de componentes periféricos es un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados en los llamados dispositivos planares, o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es común en PC, donde ha desplazado a ISA como bus estándar, pero también se emplea en otro tipo de ordenadores.